Bienvenidos al Ventilador, programa Yo, José Obdulio. Les recordamos suscribirse a nuestro canal y darnos o regalarnos un like si fue de su agrado el programa. Hoy voy a hablar de las encuestas. Las encuestas en general tenemos en la mente recogiendo con unos papeles datos sobre cómo va a votar una persona, por ejemplo, o qué le gusta respecto a un producto. Ahora últimamente es con tablet y además se graban las encuestas, se monitorea muy bien. En general se trata de empresas serias, muy confiables. Por ejemplo, miremos esta encuesta muy reciente, trabajo de campo hecho en la primera semana de octubre por una firma demoscópica muy conocida en Antioquia, Pronósticos. Se refiere a la gobernación de Antioquia. Y entonces su resultado, como lo ven ustedes en la pantalla, es el siguiente. Andrés Julián tiene el 25.7% de proyección de voto, Luis Pérez el 25.2%, o sea que están empatados, Luis Fernando Suárez mucho más abajo, unos 14 puntos por debajo, 12.7%, y luego siguen Esteban Restrepo, el candidato, uno de los candidatos de Quintero y del presidente Petro, con 7.5%, otro candidato de Petro y Quintero, Julián Bedoya, con el 6.5%, Juan Diego Gómez 1.8%, Jorge Gómez 1.4%, Cristian Jalavi 1.0%, Mauricio Tobón 1.0% y Robinson Giraldo 0.6%. Como les digo, esta es una encuesta hecha con el sistema convencional. Pero últimamente la tecnología se ha vuelto arrasadora y ahora con la inteligencia artificial sí que más. Hay un sistema que se llama reclutamiento digital aleatorio. Recuerden ese concepto. RDA. Es un método utilizado en encuestas para seleccionar participantes de manera no presencial. En lugar de seleccionar a los participantes en persona, yendo a sus casas o yendo a sitios de comercio, etc., se utilizan herramientas digitales para seleccionar a los participantes de manera aleatoria. Por eso se llama RDA. Reclutamiento digital aleatorio. Ustedes pensarán, eso es muy improbable, muy difícil. Pues les quiero contar que una empresa que la conocemos como Atlas Intel, Atlas, ha sido de unos aciertos de asombro. Es prácticamente como que tuvieran el don de la adivinación. ¿Por qué lo digo? Eso es una empresa del año 2017. Nació en los Estados Unidos y en Brasil paralelamente. Y ha trabajado también en Argentina, México, Chile y Colombia. En cuanto a resultados, también les digo, de asombro. Por ejemplo, en Argentina, en las elecciones del 2019, predijo con exactitud que ganaba Fernández, el actual presidente, le ganaba al presidente de entonces Macri y más o menos la distancia con la que le ganaba. En las elecciones de Chile, igualmente, una predicción muy cercana entre Boric y Katz. En las elecciones de Brasil del año 2020, que eran municipales, fue bastante exacta, pero en donde fue muy precisa fue la diferencia en el 22 entre Bolsonaro, presidente, que resultó derrotado, y Lula, expresidente, que resultó triunfador. En las elecciones norteamericanas, las últimas presidenciales, predijo con una exactitud muy notable la diferencia entre Biden y Trump. Se pensaba en muchas encuestas que Trump podía ser el ganador. Predijo el triunfo de Biden, pero además lo interesante es que lo predijo con un margen de error muy pequeño. En donde sí fue la tapa de la exactitud fue en las últimas elecciones de España, recientes del 23 de julio de este año, del 2023. Predijo, óiganse bien,
la diferencia entre el Partido Popular y el PSOE con una exactitud de una diferencia de 0.05. Es decir, la diferencia real en el resultado fue 1.5. El resultado, aquí lo tengo, fue el PSOE obtuvo el 33.1 y el PSOE el 31.7 y ellos dijeron, habían predicho que era el 30.8 el PP, el 29.4 el PSOE. Si ustedes hacen las cuentas, 1.5 de asombro. Últimamente, Atlas, como les digo, ya en Colombia estuvo en las elecciones presidenciales, predijo el resultado de las elecciones de Colombia en el 2022 con cierto margen de diferencia, pero fue la que más se acercó. Es la diferencia entre el presidente actual Petro y su opositor derrotado, Rodolfo Hernández. Entonces, me refiero a esta encuesta porque hay unos datos muy interesantes que acaba de publicar la revista La Silla Vacía, a quien seguramente la empresa le entregó sus resultados en buena parte para presentarse o seguir presentándose en sociedad en Colombia, para que la conozcamos. Los resultados que observé son muy parecidos a los de las encuestas convencionales. Por ejemplo, les doy el resultado de Bogotá. Dice que Bogotá tendrá Galán 34.7, o sea que todavía está lejos de obtener no está lejos porque si hay un 10% de diferencia, ganaría Galán 34.7, Bolívar 22.5, Oviedo 16.6 y Molano 7.0. En cuanto a la votación de otras ciudades, por ejemplo, Gutiérrez en Medellín, 68.7 versus Upegui 12.5 y Corredor 3.9, Tobón Sanín 3.3. Una distancia abismal, 68.7 Federico Gutiérrez, Upegui 12.5. En el Valle del Cauca, por ejemplo, hace este pronóstico. Dilian 32.4 y Tulio Gómez, muy cerquita, 27.7. Para la alcaldía de Cali pronostica Eder ganando 26.6 y Roberto Ortiz 24.8. En Atlántico también dice lo que las encuestas convencionales han venido diciendo. Un voto en blanco muy alto, todavía 25.4. Verano de la Rosa ganaría con el 17.2, pero pisándole los talones, Alfredo Varela está con el 13.4. En Barranquilla, Char 41 y Bohórquez del Pacto Histórico 16.8. Dijéramos, la diferencia es que en las convencionales Char está mucho más alto, pero con muy buena diferencia en ambas. En Santander hay un resultado que ya comienza a ser no parecido al convencional, porque en Santander lo que a uno le dicen las encuestas convencionales y los dirigentes políticos que están en el terreno es que Mantilla podría ganar. Pero esta encuesta de Atlas, ya les dije y les presenté de quién se trata, que parece una especie de adivino, aunque más parecido a una Casandra, porque tiene el don de la adivinación, pero no le creen. Y ganaría el general Juvenal con el 23.5%. Segundo Rodolfo, que ha estado muy retirado y muy enfermo, pero quedaría segundo con el 20.1%. Y tercero, el que aparece en las encuestas convencionales ganando, Mantilla, con el 17.3%. En Bucaramanga, el candidato que las encuestas convencionales dicen que va a ganar, también gana en la de Atlas con el 31.5%, en blanco el 12.4%, y Parra con el 10%, los otros candidatos con una diferencia muy grande. Lo que les voy a leer es completamente contrario a todo lo que han dicho las encuestas convencionales y a lo que le dice a uno la intuición, lo que a uno le dice lo empírico, la observación del electorado, las visitas a los municipios. Este dato es de Atlas, no mío. Atlas, como les digo, tiene un poder de acierto que parece adivinación. Atlas dijo
que la diferencia entre el PP y el PSOE en España en el año 2023, 23 de julio, iba a ser de 1.5 y fue de 1.5. Y entonces viene el resultado de Antioquia para asombro. Dirán, José Obdulio está manipulando. Yo no estoy manipulando nada. Estoy diciendo lo que me dijo la revista La Silla Vacía, y a La Silla Vacía se lo dijo Atlas, la empresa de mayores aciertos en el mundo, porque ha acertado en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Brasil, en México y en Colombia. Dice lo siguiente respecto a las elecciones del 29 de octubre en Antioquia, gobernación de Antioquia. Ahí están viendo ustedes en pantalla la presentación de La Silla Vacía. Primero, Andrés Julián. Andrés Julián obtiene en la encuesta, que es encuesta, no es un sondeo, es una encuesta que generalmente además, como es de Atlas, todo el mundo dice, no, pues prácticamente ya anticipó el resultado. Andrés Julián, 31.5%. Como les digo, es lo menos convencional que yo haya visto. El no sabe y no responde, o no responde, 24.1%, sobre todo no sabe. Los en blanco y nulos, 10.6%. Entonces, Andrés Julián, 31.5%, no sabe, 24.1%, en blanco, 10.6%. Segundo, también muy por fuera de, digamos, lo convencional, Esteban Restrepo, el candidato, uno de los candidatos de Petro y de Quintero, 10.00%, 10%. Tercero, síganse asombrando, Luis Fernando Suárez, 8.1%. Cuarto, ahora sí, el que mucho, o algunas empresas encuestadoras convencionales ponen como primero también, 7.9%, Luis Pérez. Repito, Andrés Julián, 31.5%, Esteban Restrepo, 10%, Luis Fernando Suárez, 8.1%, Luis Pérez, 7.9%. Sigo, Julián Bedoya, 2.4%. Julián Bedoya, otro de los candidatos de Petro, como Luis Pérez, como Esteban Restrepo. Julián Bedoya, 2.4%. Luego sigue Jorge Gómez, candidato del partido de Fajardo y de Robledo, con el 2.3%. Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, 2.2%. Y Mauricio Tobón, 0.8%. Eso es lo que dice la encuesta. Se lo voy a repetir. Andrés Julián, 31.5%. Esteban Restrepo, 10.0%. Luis Fernando Suárez, 8.1%. Luis Pérez, 7.9%. Julián Bedoya, 2.4%. Jorge Gómez, 2.3%. Juan Diego Gómez, 2.2%. Mauricio Tobón, 0.8%. En la noche del 29 de octubre nos vemos y miramos a ver cómo le fue a Atlas en sus predicciones y a mí al habérselas traído a ustedes. Muchísimas gracias. Les recuerdo suscribirse al canal El Ventilador, seguir viendo nuestro programa Yo José Obdulio y regalarnos un like.